Acá estamos en la semana política, una vez más. Tenemos un invitado muy especial porque la idea es conversar sobre todo de las pensiones, del proyecto de ley que modifica las pensiones. Tenemos a Manuel Riesco. Maño Riesco, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. Excepcionalmente estamos invitando a un candidato, porque va de candidato por la quinta región cordillera a diputado, por uno de los distritos. Pero no vamos a hablar de política. Lo invitamos por su rol en el centro de estudios que dirige. Lo estamos invitando por su rol como líder de opinión, un estudioso del tema de las pensiones, y no como candidato. Por eso hago el disclosure por si acaso. Iván Weissman, por supuesto, nuestro Iván Weissman. Vámonos al tiro. Partamos de lleno. ¿Qué opinión tienes tú y el centro que presides, el Senda, respecto del proyecto de ley del Ejecutivo para modificar las pensiones? Mira, yo quiero agradecer muy sinceramente, de todo corazón, esta invitación del Mostrador a discutir este tema en un programa que tiene un alcance, digamos, de significación. Porque la verdad de las cosas es que todos están de acuerdo en este momento en aumentar brutalmente el impuesto al trabajo. Lo aumentan de 13% a 18%, un 38%. No, del día al 15. No. Aumentan del 13%, que es lo que hoy día se descuenta, al 18%, 5 puntos más. Bueno, y... Perdón, porque si no la gente se va a confundir. No, la propuesta del gobierno, ahora la cotización, a ti te descuentan el 10%. No, te descuentan el 13%. Bueno, lo que paga el empleado, todo el trabajador. No, pero... El 10% con un tope 13, y va a ir al 15%. No. El impuesto al trabajo hoy día es lo que se descuenta para cotizaciones, un 13%, porque hay que incluir las comisiones, pues. Si las comisiones, ¿quién las paga? Las comisiones no son el 3%, pero bueno, vamos a estar discutiendo todo el tiempo, pero es que va a confundir. Para que, ya, pero ¿qué pasa para que después no digan? Pero no nos que déjame está bien, pero para que la gente entienda, para que estamos hablando de manzana. Estamos hablando de todo lo que se descuenta para cotizaciones previsionales, que es un 13% de la masa de salario. A mí también me sorprende, yo siempre veía... Claro. Yo lo disputo, pero... De eso las AFP se quedan con comisiones de un 1,5%, otro 1,5% lo pasan a seguro de invalidez y sobrevivencia, que también va a las compañías de seguro, y el resto lo ponen supuestamente en la cuesta de individual. El 10%. El 10%. Pero lo que se aumenta es ese cargo que se hace a cualquier empleo, el que pagan ustedes, por ejemplo, a sus empleados, es el 13% de la planilla. Y eso se va a aumentar a 18%. Es un impuesto brutal. Yo también hago el punto que me sorprende. ¿Sí? Pero tú eres el estudioso, así que sí, sigamos sin... Y ese 13 eso no hay discusión. Y eso tú lo llamas impuesto al trabajo. Pero por supuesto, es el segundo impuesto que más recauda después del IVA. Que ustedes mismos y los telespectadores pueden calcularlo muy simplemente. Porque el salario promedio de los imponentes son 700.000 pesos, más o menos. Poco menos. Y se descuenta un 13%, y por lo tanto la recaudación total de las AFP, lo que entra en dinero efectivo desde el impuesto al trabajo a las AFP todos los meses son casi 100.000 pesos por afiliado cotizante, por cotizante. ¿Y cuántas personas cotizan? 5,7 millones en julio. Multipliquen. Sale 570.000 millones de pesos. Si fueran 100.000 pesos, un poco menos, fueron 555.000. Nosotros tenemos la cuenta que la publicamos todos los meses. Esos 555.000 millones de pesos es el segundo impuesto que más recauda después del IVA. El IVA recauda poco más del doble. Pero no está alcanzando. Bueno, no está alcanzando porque se lo están llevando los banqueros, pues. Porque resulta que ¿cuánto pagan las AFP en pensiones? Las AFP pagan 120.000 pesos. Las AFP, a 1 millón de jubilados, o sea, 120.000 millones. En realidad es un poquito más de 1 millón de jubilados, por lo tanto pagan 150.000 millones. O sea, recaudan 550.000 y pagan 150.000 millones de pesos. Bueno, pero el resto del dinero tiene que generar dinero. Bueno, el hecho concreto es que como esto pasa todos los meses, el resto del dinero va a generar dinero y seguir generando dinero y seguir generando dinero y no se va a volver jamás. Porque todo el tiempo, todos los meses,
Se recaudan 550 y se pagan 150. Ya, así para entender, y la diferencia hay una va al cantidad sistema financiero. Y hay una cantidad de dinero que se incrementa todos los meses, pero la base de ese dinero, para entender lo que intocado, o por lo menos se genera, bueno, pero eso jamás se va a repartir, esa es la Jamás, nunca, porque eso ya está descontado, lo que se usó para devolverle el mísero ahorro que la gente puede juntar a lo largo de una vida, que son 120.000 pesos por persona. Piensa tú que han sido 3 décadas en que se ha venido cotizando el 14% en promedio, porque ahora ha bajado al 13%, el 14% en promedio de los sueldos de todos los cotizantes, 30 años, con una rentabilidad que las AFP subvanan de que son el 8%, que es irrepetible. Bueno, y con esa rentabilidad feroz les basta, o sea, ¿cuánto sacan los viejos? 120.000 pesos por persona. ¿Puedo entrar? Porque hay un montón de cosas que bueno, para que sea... ¿Cuánto el resto lo aporta el fisco? Sí. Ahora, déjame terminar el argumento para Este es un diagnóstico de lo que había. Todavía no de lo que hay. De lo que hay. Ahora, no del proyecto de ley. Si tú el proyecto de ley lo aumenta en 5 puntos más. Pero antes de ponerlo, ¿tú quieres cerrar el...? Porque Iván tiene... Yo quiero para que por lo menos sea, porque yo primero yo no quiero acá aparecer como que yo estoy defendiendo la AFP, pero sí creo que para que haya, como me acusan de ser tecnócrata, eso me vanglorio, para mí no... Pero para que haya un mínimo común en la conversación, por eso... Es que, dos cosas que no. Primero que hay un montón de cosas que son mitos. Lo de los 120.000, 130.000 pesos, efectivamente hay gente que recibe eso. No, ese es el promedio de lo que las AFP aportan a las pensiones. Pero una parte la aporta el Estado. El resto lo aporta el Estado. Pensemos una cosa. Uno puede filosóficamente, y es súper válido, decir, no me gusta el sistema de pensiones que la plata la administre en la AFP. Porque creo que eso debería hacerlo el Estado. Es válido. Uno puede compartirlo o no puede compartirlo. ¿No? Y ahí se puede después meter la técnica. Pero no es el punto. No, pero es que el punto, porque las AFP les dieron una pega para un Chile que no existió y que todavía estamos lejos de existir. Porque si uno mira las estadísticas, ¿no? Dos cosas. Una, que la gente que efectivamente pudo cotizar por 30 años, a pesar de que los promedios de los sueldos de Chile hasta hace 8 años eran bastante bajos. El boom estaba en los últimos 9-10 años que el ingreso real de los chilenos empezó a subir en forma sostenida por un margen bastante superior a lo que era la inflación, ¿no? Refleja lo que prometió el señor José Piñera en su momento, que más o menos iba a recibir el 70% de lo que de tu sueldo de promedio de los últimos 10 años. Lo que pasa es que la economía chilena nunca ha permitido que la gran mayoría de la gente no trabaje cotizando 30 años, y menos las mujeres. Entonces, uno de los problemas es que las pensiones son malas en Chile, no porque la AFP hagan mal la pega, es porque el sistema fue diseñado para que a ti te recibes tu plata si es que efectivamente puedes cotizar seguido por 30 años, pero es muy poca gente lo que puede hacer eso. No, capaz que en 30 años más sí se pueda. Otra cosa que, independiente de cómo lo midas, la comisión promedio que se llevan las AFPs para estándar nacional eran efectivamente muy altas, pero el mercado empezó a funcionar y si tú sacas a Provida, que incluso bajó, pero sigue siendo muy alta, el promedio, incluyendo a Provida, el promedio de las comisiones de la AFP está por debajo de la media que es mundial para gente que te administre plata. Y tercero, todo sistema previsional, incluso el sistema más de reparto que se te puede imaginar, siempre tiene, si está bien diseñado, si estamos diseñados o no, está bien diseñado, siempre va a tener una masa de plata que va a ser muy por superior la plata que está entregando todos los años. Ningún sistema, por motivos técnicos, te funciona que estés al tanto, que la misma plata que tú recibas, la mayoría se pague ese mismo año. No funciona. Eso es con respecto a esta especie de tercio de un gran fondo, un tercio que nunca se va a repartir. Según él se la va a quedar la AFP, que yo ahí también lo disputo, pero ese es otro argumento. Eso quería dejar claro, porque hay una... ¿Y por qué una parte de eso no pasa, como en lo peruano, ya nos vamos a meter en el proyecto ahora, pero en que tiene derecho la persona a retirar una parte y la puede invertir en temas inmobiliarios, si no me equivoco, para comprarse una casa, pide una casa? Mira, yo siempre lo digo que hay un montón de cosas que en Chile tratamos de reinventar la rueda. No, yo viví en 4 países y todos tienen la misma ley. Como nosotros, así un cabro chico lo ponen con un plato de acelga y un plato de chocolate, el cabro, si lo que cuesta más o menos, sabe que la acelga es mejor que el chocolate, pero se va a comer el chocolate. ¿Qué pasó? En todos los sistemas provisionales que funcionan, incluso el que mejor funciona, que en teoría es el holandés, ¿no? Tú no puedes tocar tu plata. ¿Por qué? Porque el Estado te dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar.
porque te la vas a gastar en 2 Ferrari y te vas a abandonar tu esposa y te vas a ir por un mes o por un año Pero por los otoño de peruanos Ibiza. solucionaron eso poniéndole un fin único. Bueno, en algunos, por ejemplo, en Estados Unidos cambiaron que si tu familia tiene una enfermedad catastrófica que te arruinaría, tú puedes sacar. Hay países que lo han dejado, pero en general tú no puedes tocar tu plata hasta los 65. Y eso Incluso va en cuando el sales a los 65, no te la puedes llevar todo de un billón. Tienes que comprarte un... La pregunta en relación con esta posible pie para una casa es para dar el pase gol. La Respecto Cámara Chilena de Construcción estaría feliz con Oye, eso. respecto al proyecto que viene, el proyecto presentado, ¿incorporó algo de eso? ¿Hay una parte de la plata ahorrada que al jubilar uno puede retirar o no lo incorporó? Hay una parte del recesivo, brutal y completamente inequitativo aumento en la recaudación De 13 puntos, según tú dices, a a 18. 18. Por lo tanto, de 5 puntos adicionales hay uno que se destina a reparto. Es decir, en otras palabras, a pagar pensiones, que es lo que hacen todos los países del mundo para pagar pensiones, y que si Chile hiciera, podría hoy día, con esos 550.000 millones de pesos de recauda todos los meses, más que duplicar las pensiones, porque el costo total de las pensiones, incluyendo lo que ponen las AFP, 150.000, y lo que pone el fisco, son 250.000 millones de pesos Si por tú mes. dices que está Entonces, mal administrado. no, lo que pasa es que el único país del mundo donde depende en las pensiones del ahorro es en Chile. No, también y no, lo que disculpa, estamos eso no es nosotros cierto, eso no es acabando... cierto. Perdón, Manuel, es que eso no es cierto. Pero es que no me Es que- interrumpas, por pero es que favor. no es cierto. No, claro que es cierto, No lo porque, porque es el único país donde depende exclusivamente de eso. No pues. lo es. En todos los demás países, en algunos se han introducido seguros complementarios, ahorros complementarios, ahorros voluntarios, planes 4K, en fin, muchas cosas. Pero la base en todos es un sistema de reparto, en que las pensiones se pagan igual que los salarios de los empleados públicos. En otras palabras, se recauda un impuesto y se pagan pensiones. Igual que se recauda un impuesto y se pagan los sueldos de los empleados públicos. Así se pagan en todo el mundo. Y como tú muy bien dices, todos los sistemas de reparto dejan un excedente. Aquí se dice que están quebrados. La verdad de las cosas es que todos dejan excedente. Pero fíjate que lo importante en todo esto es que como es dinero de los trabajadores, porque es una parte del salario, el salario es el salario bruto. Ahora, de ese salario bruto no se puede tocar para nada que no sea propio de los trabajadores. Pero eso Y por también- lo tanto, si tú tienes un sistema de ahorro forzoso, como demostró Franco Modigliani, en que obligas a toda la gente y solo a los trabajadores, porque solo a los que ganan menos de 2 millones, a los otros no los obligas. Es el impuesto más injusto que hay, porque hasta 2 millones tú pagas 13%, pero de ahí para arriba, si ganas 20 millones como un gerente, pagas 1,3%. Y si pagas 30 millones, Sobre pagas el difer- 0,8%. sobre el Y diferencial. en ¿Por qué ese pagar lo sentido mismo? la AFP está de Bueno, acuerdo con Manuel. bueno, pero lo Que- concreto... Que deberían sacar los más ricos, deberían hacer un impuesto, porque también Pero los justos están de acuerdo. lo concreto es que este impuesto, que es muy, muy regresivo, si se usa, como se usa en todos los países del mundo, para pagar pensiones, eso está muy bien. Porque Se llama siempre los impuesto, pero trabajadores... es el aporte que A hace sus cada viejos, trabajador. es decir, cada persona, siempre la familia y siempre los jóvenes, y nadie más puede hacerlo, ha mantenido a sus viejos. No hay nadie que pueda sostener a los viejos que no sean los que trabajan, igual que a los niños. ¿Quién lo va a sostener? ¿Van a ser los banqueros? Si los banqueros son gente que en su puta vida, perdóname, ha lechado una vaca o ha preparado, horneado un pan. Esa gente vive comprando y vendiendo papeles, y la gente no come papeles, pues. Entonces, los únicos que pueden mantener a la gente de edad o a los niños son los que trabajan, pues. Nadie más puede hacerlo y por eso es irracional, completamente irracional la idea, ¿no es cierto?, de que acá se le dice a los jóvenes, ¿no es cierto?, miren, ustedes cuando sean viejos, va a haber muchos viejos, entonces no le van a poder dar pensión, démela a mí, que yo soy un mago de la finanza y yo sí que le voy a dar una buena pensión. Ahora, ese es un argumento completamente irracional, puesto que cuando esa persona sea vieja, ¿usted cree que los banqueros de la AFP van a sacar el pan que toma en el desayuno, o el agua que toma, o los servicios que presta? No, pues van a tener que ser los trabajadores activos de ese momento.
que ahora tiene que destinar una parte de lo que produce para que Maño. sostenerlos Pero dignamente. ese yo te lo concuerdo que es Pero un por debate supuesto. es un debate Ahora, filosófico que tiene no, todo el no, derecho. ese filosófico es muy práctico. No, pero quiero un par Ahora, de cosas pero- porque pero Manuel, lo que es que hay yo cosas llamo- que tú yo instalas creo- acá que no son ciertas. Oye, Todos los países del mundo no tienen un sistema Sí, como el tuyo. pues, No, hombre. Manuel, Sí, por favor. sí, yo he estudiado esta bueno, yo cosa vivía igual allá y que yo tuve, tú, yo diciendo, pero entonces, en todas partes hay un entonces te dieron sistema una mala nota, básico, Manuel. un sistema No, básico no. que es el sistema de reparto. Manuel, y eso tiene complemento. Manuel, eso es, Manuel, esa es la realidad. Manuel, Ahora, Manuel, con ahorro Pilar. solo, Ya, pero ninguno. ya hiciste el punto, No, Iván, pero, no estoy de acuerdo. pero es que está bien, pero para para que que quede claro, avancemos. porque queda que Pero queda claro. Y el otro de que queda excedente tampoco es verdad. Sí, es verdad, No si lo tú es. mismo lo dijiste, No, pues. es que los que Tú están mismo bien, lo no, dijiste. dije los que están bien diseñados. No todos, No, todos dejan excedente porque un gobierno sería claro, loco si tuviera un lo que déficit pasa es que con se lo han, esto, pero, pues. claro, y por, Por eso ejemplo, que está Estados quebrado el Unidos, sur de Europa. Estados Unidos, Francia, España, Alemania, todos dejan excedente enorme. Suiza, Y que se por lo ejemplo. gastan, y que se lo gastan y por eso que tienen esos Lo déficits. que hacen concretamente, eso fíjate que eso es lo que quería apuntar. Lo que tú no puedes hacer con dinero de los trabajadores es usarlo para algo que sea distinto a los Pero propios lo han trabajadores. hecho, absolutamente. No puedes hacerlo. Pero bueno. Y de hecho, por ejemplo, en Suiza, tú sabes que es una cosa estricta, es una norma moral. Una élite no puede tocar los salarios. Tú sabes, pero Suiza es un muy buen ejemplo. Por Bueno, ejemplo, tiene un en sistema de Suiza- AFP que tiene otro y es el 20%. Tú sabes que en Suiza, ¿qué es lo que hacen con el excedente? Lo mismo que hacían las cajas acá. En otras palabras, lo destinan a construir edificios, por ejemplo, que los propios afiliados pueden comprar. Por ejemplo, Ginebra, todos los edificios de Ginebra son del fondo de las cajas de pensiones. Ahora, eso está bien. Lo que no está bien es lo que pasa en Chile. Y lo que pasa en Chile es que, y esto quiero explicárselos a ustedes para que lo entiendan y para que lo entiendan sus telespectadores. Mira, Franco Modigliani se ganó el premio Nobel de Economía porque demostró que si tú tienes un grupo de personas que ahorran durante la primera mitad de su vida y desahorran durante la segunda mitad de su vida, es decir, cada uno ahorra cero, sin embargo, si su número crece y sus ingresos crecen, o las dos cosas, entonces eso genera un fondo que crece indefinidamente. Bueno, eso es lo que se hace con las AFP, exactamente. A cada viejo le devuelven lo que ahorró, menos las comisiones, que son feroces, pero le devuelven lo que ahorró. Pero sin embargo, el conjunto de los que cotizan va creciendo todos los meses y su salario va creciendo todos los meses. Y por lo tanto, el fondo de pensiones acumulado no lo van a devolver nunca, pues. ¿Y quién maneja ese fondo de pensiones? Los grandes empresarios y los banqueros, pues. Entonces, en otras palabras, es una manera de sacar y no devolver jamás una parte de los salarios. Y eso es una inmoralidad. Ya, y esa es es un abuso. pero tu crítica para que sigamos en el proyecto de ley es que eso no se cambia. Al contrario, se aumenta, se Ya. empeora. Entonces, por eso nosotros rechazamos tajantemente este proyecto de ley. ¿Qué otros defectos le ven al proyecto de ley y qué alternativa puede haber para que avance? El principal defecto es que se pretenda aumentar el impuesto al trabajo cuando no es necesario hacerlo, pues. Porque con el sistema de reparto, hoy día las cifras lo muestran, tú sin ningún subsidio fiscal puedes duplicar las pensiones. Terminas con la estupidez fiscal de endeudarse para ahorrar. Porque resulta que las pensiones son tan malas que el fisco tiene que financiar 2/3 partes de todo el gasto en pensiones civiles. Porque financia la mitad, un poco menos de lo que pagan las AFP, de las pensiones que pagan las AFP, pero además paga el sistema solidario, paga el del sistema antiguo, en fin. O sea, el fisco en este momento está desembolsando con el mayor ítem del presupuesto es pagar pensiones. Pero como el fisco tiene déficit, tiene que endeudarse para cubrir ese déficit. ¿Y para qué? Para ahorrar, supuestamente, el impuesto segundo que más recauda después del IVA para 30 años más. Eso es una estupidez, pues. ¿Harías tú eso de endeudarte para ahorrar? No, ¿lo harías tú? Tampoco, pues. ¿Pero quién lo hace? El ministro de Hacienda. Y es considerado una cosa de responsabilidad. Es una estupidez. Y es por eso que gobiernos de centro derecha y de derecha han terminado con este sistema en Europa, pues. Porque es una estupidez fiscal, pues. Ahora, la estupidez fiscal se aumenta con el proyecto del gobierno, no se disminuye. Lo que debería hacerse es las cotizaciones actuales usarlas para pagar pensiones. Eso es lo que hay que hacer, pues. Oye, criterio de ustedes,
este aumento de 5 puntos va a influir en el trabajo? Pero por supuesto lo van a pagar íntegramente los trabajadores, íntegramente, Bueno. y lo van a pagar a pesar de que lo desembolsen las pymes. Mire, la gente que está en honorarios, Podría afectar el la proyecto- cifra de empleo, no, entonces. pero por supuesto, si el propio gobierno lo reconoce, en esto no hay ningún economista que esté en Y desacuerdo. otra de las cosas que ningún economista Ahora. que esté en desacuerdo es que hay un problema que es mundial y que en Chile es grandísimo, es que cotizamos poco. Estoy No, completamente- no, no, cotizamos poco. No, ¿cómo que cotizamos poco? Si estamos poco. cotizando un 13%. Y deberíamos cotizar Y el mi- 20%. pero ¿cómo se te ocurre? Cotizamos poco Pero- y vivimos mucho más. No, mira, entonces lo de vivir si no mucho estamos, más- si no estamos de acuerdo Mira, en es esa que dos cosas, eso- que todos están de acuerdo, cotizar el 10%, no hay ningún país serio del mundo. Primero que el programa sería diferente. Hay un montón de las cosas que han dicho a ti que no son verdad. Y entonces quedan establecidas como que son verdad. Es al Y después, revés, pues lo que dicen está la cambiando. FP y lo que tú repites yo es lo que no es verdad. Pues. Por ejemplo, tú acabas de afirmar que mucho lo que se cotiza es poco. Es lo que muy se- poco Yo lo te que se digo que es cotiza. poco, es Es mucho. muy pues. poco, ¿Y por es qué muy es mucho? poco. Porque son 550.000 millones de pesos por mes. Bueno, y las obviamente pensiones que que si se tiras pagan ese son tipo- 250.000. Y hay una- Entonces estamos cotizando el poquísimo, doble de lo que porque- se necesita para pagar las pensiones Está- actuales. estamos el cotizando- doble. estamos Entonces es cotizando mucho o es poco, es mucho. Es muy pues. poco. Estamos cotizando la mitad de lo que deberíamos cotizar como personas. Así es en que todos los tiene países un que sistema de en ahorro, todos los pues, si es que todos- el sistema de pero ahorro, entonces pero por eso nadie pero tiene tú sistema de acabas- ahorro, tú sino la- que no lo es pagan, verdad. lo pagan Es con imposible. las cotizaciones. pues. Es que tú usas premisas que son falsas para hacer tu Pero argumento. ¿cómo que hacen no vale. falso? Por ¿Estás ejemplo, recaudando ¿cuánto- 550.000 millones? Sí. ¿Cuánto se cotiza en Cuando Suiza? se está pagando ¿Cuánto se cotiza en 200? Suiza? ¿Cuánto se cotiza en Suiza? En Suiza ¿Cuánto se tienen cotiza? el doble ¿Cuánto de se- adultos mayores que cuántos- los que tenemos nosotros. cuántos- En Alemania también. ¿Y cuánto cotizan? cuántos- 20 y tantos por ciento. ¿Cuánto pues. se cotiza en Canadá, que es un sistema que nosotros volamos? Pero mira, ¿cuánto se hay cotiza? que ¿Cuánto ir se lo cotiza? Mira, concreto, ¿qué pasa? Que, lo oye, ya no se- concreto, no se- que no se puede ¿cuánto aprender. recaudas hoy No, día? pero es que el número son 550.000. Claro, ¿Cuánto gastas hoy día? 250.000. ¿Y cuánto se va a gastar en ¿Para qué 20 vas a años? aumentar Y- las cotizaciones? Ya, Pues? mira, vamos a hacer lo siguiente. No porque estamos vamos a- necesitando porque pero tú usas además los el términos que te audio, convienen. oye, No, el audio, no, el no, audio, pero yo te no, podría no, decir lo no, mismo. Iván, no, Iván, no, el no, audio no, no está descalificando. preparado para subir tanto bien. la voz, el audio se escucha mal. No, Entonces, yo lo vuelvo a repetir, si uno empieza la premisa de que el Estado tiene que hacerse cargo y que es muy válido, podemos ahondar, pero esa premisa está basada en un montón de cosas que no son ya, tan mira, así, vamos a ¿no? hacer lo siguiente, como tenemos que Pero déjame terminar- hacerle yo una pregunta, Ya, una pero pregunta que antes, viene de la propuesta del que no ha tenido tiempo. Ya. Está bien, él ha hecho las críticas, estoy en desacuerdo con algunas de sus premisas, ¿no? Pero la propuesta de ustedes, ¿cuál es en concreto? Mire, la propuesta nuestra, nosotros trabajamos en asesorando la Comisión Brau. Y esa comisión tiene 3 propuestas. La única de esas 3 propuestas que hace un análisis detallado de ingresos y gastos de pensiones desde aquí hasta fin de siglo es la propuesta C. Y la propuesta C demuestra, y es pública, las bases de datos son públicas, nadie nos ha cuestionado nunca de esa propuesta ni siquiera una ecuación, ni una suma, nada. Bueno, Ahora, si le cuesta- tú la puedes pero- revisar pero- y si pero- encuentras un pero- error, pero estaría encantado. explícala para la gente. Significa terminar, hacen lo mismo que hicieron los otros países que han terminado las AFP, hacen lo mismo que Polonia, que Hungría, que Rusia, que ¿Qué? Argentina. ¿Qué es terminar las AFP, terminar con la idea de que las pensiones se pagan con ahorro y empezar a pagar las pensiones con ¿Qué pasa con el un sistema impuesto. capitales que requiere ese dinero? Pero es que este es un sistema de pensiones, no es para sostener el sistema de No, pero capitales. mata a 2 pájaros de un tiro. No, mata uno, porque las pensiones son muy malas, en cambio el aporte al sistema de capitales es inmenso. Eso Ya, es lo que entonces es la este propuesta sistema. es terminar con las FP. Terminar la FP y usar las cotizaciones para pagar pensiones. ¿Cuántos votos tuvo Ahora, la propuesta C? Mira, lo concreto es que Uno. no importa. No, pero Lo tiene que importante es que tienen que leer las personas las 3 propuestas, y tienen Nosotros que leer hicimos la la- única que hace el cálculo de si se puede o no se puede. ¿Qué, otra, Tú sabes, qué- por qué- ejemplo, qué otro punto antes de que sí. termine te gustaría afirmar como parte de las propuestas de ustedes? Mira, la propuesta principal es que hay que rechazar el proyecto que el gobierno ha presentado. Porque ese proyecto, digamos, a pesar de que destinando solo un solo punto, a mejorar pensiones, las mejoran un 20%, para que te hagas una idea tú de lo que podrían mejorar si se destinaran los 13, que hoy día se cotizan a reparto. Con uno, el gobierno reconoce y se mejoran 20%. Bueno, pero resulta que los otros 4 los destina al ahorro. Y el ahorro es ahorro forzoso, es inmoral porque es usar una parte de los salarios para traspasárselo al gran capital
y que no lo va a devolver jamás. Y si fueran 4 puntos los dedicados a... Si fuera todo destinado al reparto. No todo, 4 puntos, 3 puntos. ¿Estarías de acuerdo? Claro, estaría mejor, pero ¿sabes lo que no estaría de acuerdo? En que aumentaran las cotizaciones. Porque yo prefiero destinar esos mismos 4 puntos de los 13 Pero ahí nos hoy vamos día. a dar vuelta donde mismo en que si es una alta cotización o no es. Tú le No, llamas pero- impuesto al trabajo para que se entienda Pero lo ¿por qué que tú es le la llamas impuesto al cotización. trabajo cuando es esta propuesta, pero cuando tú te refieres al ejemplo que diste de Suiza, que le sacan de... Porque todos los países le sacan una parte de tu sueldo al trabajador. Los neoliberales como Vigi también llaman un impuesto al trabajo. No, pero al final uno puede, si estamos hablando de semántica, todo es un impuesto al trabajo, porque al final, o sea, o lo paga Federico y sus socios acá en el mostrador en el sueldo, o lo pagamos nosotros, pero al final es siempre un impuesto si uno quiere hablarlo desde el punto de vista semántico, todo sería un impuesto. Porque es forzoso. Pero las cotizaciones de pensiones Está son bien, forzosas para todo el era por mundo. un tema de semántica para que entendamos que cuando tú dices impuesto al trabajo es la cotización. La cotización. Sí. Oye, mira, nos tenemos que ir. Tenerte invitado fue sido entretenido. Yo quiero Oye, decir, yo le tengo el mayor pero- respeto al señor no, Rico, yo no estoy sé. de acuerdo, pero está bien. somos los dos Oye, vehementes. pero es parte de la entretención. El problema es que los micrófonos no están diseñados, oye, para tanto Para volumen. tanta ¿no? gritería. Oye, Claro, lo que sí- lamentablemente ha tomado ese tono la discusión. Pero, Maño, mira, lo que yo te ofrezco Ya, en cámara es que escribe una columna te lo agradezco. y la vamos a publicar destacadamente en el diario para que puedas abrochar todo lo que no se puede en cámara, ¿no? En la interacción y conversando con Iván. Qué bonito concepto, conversando con Iván. Podríamos hacer otro programa. Gracias, Maño, por estar Muchas aquí. gracias por la invitación. Iván. Oye, no Nos tocamos vemos. los otros temas, pero igual, la será el próximo No nos dio programa. el tiempo. Chao, nos vemos. Hasta la próxima semana.